Las dictaduras en América Latina. Unas de las tantas dictaduras encontradas en América Latina fueron Argentina, Brasil y Uruguay. Dictaduras en Brasil. En 1964 la economía de Brasil estaba teniendo muchos problemas. La inflación de este país era muy elevada y la oposición derechista tenía muchas diferencias con el presidente de ese entonces, que era João Goulart. Las Fuerzas Armadas estaban forzando al presidente a que renunciara a su cargo para poder ellos tener en el gobierno a sus aliados de izquierda. El 13 de marzo de 1964, Goulart firmó un decreto que consistía en la expropiación de refinerías de petróleo y expropiación de tierras privadas que estuvieran aproximadamente a 20 kilómetros de carreteras y ferrocarriles. Este decreto generó mucha inconformidad al pueblo y organizaron una marcha que se llamaba Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. Esta marcha ocurrió varias veces en Brasil, pero la primera fue el 13 de marzo de 1964. Su principal organizador era el diputado Antônio Silva y también estaba apoyada por el gobernador de ese entonces, que era un gran opositor del presidente João Goulart. El 25 de marzo hubo otra manifestación donde se reunieron 2.000 marineros para exigir un mejor salario. Esta manifestación estaba dirigida por José Anselmo de los Santos, que era un exmilitar que también durante la dictadura se infiltró en la guerrilla para obtener información y poder capturar y torturar a guerrilleros opositores de izquierda. Esto llevó a que el ministro de la Marina se enterara y ordenó la detención de todos los marineros que se habían involucrado en la marcha. El 31 de marzo las Fuerzas Armadas de Brasil produjeron un golpe de estado que obligó al presidente João Goulart a abandonar el país y este se fue a Uruguay. El 15 de abril, 2 semanas después, asume la presidencia de Brasil Humberto Castelo Branco. Este hombre fue uno de los líderes del golpe militar, que después de tomar el poder, los militares brasileños convocaban al pueblo a votar, pero lo que en realidad pasaba era que solo podían votar dos fuerzas: la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, que estaba representada por el oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño, MVD, que representaba a los opositores. Entre 1968 y 1973, el país se transformó en la octava economía mundial y mostraban todos sus logros como el milagro brasileño. Pero lo que estaba pasando era totalmente diferente. Brasil aplicó un plan de ajuste que estaba dictado por el Fondo Monetario Internacional, que quería reducir la inflación en el país, pero lo que verdaderamente hicieron fue reducir los salarios de todas las personas del país. Muchos brasileños sufrieron de detenciones ilegales, torturas y asesinatos, y la persona que estaba detrás de todo eso era Albert Boilesen, un empresario que le gustaba mirar cómo torturaban a las personas, e incluso algunas personas decían que este hombre había comprado una máquina especial para torturar a las personas. La máquina le habían puesto como apodo Pianola Boilesen. Al final a este hombre lo asesinaron el 15 de abril de 1971. El Plan Cóndor era un plan de inteligencia diseñado por todos los servicios de seguridad de las dictaduras de varios países que colaboraban con la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que querían eliminar a toda la izquierda opositora de los años 70. En las calles de Brasil la gente pedía elecciones urgentemente, pero esto no ocurrió hasta 1985, donde quedó como presidente Tancredo Neves. Falleció sorpresivamente, así que el que tomó su cargo fue el vicepresidente José Ribamar Ferreira. Durante la dictadura este hombre fue uno de los mayores defensores de la continuidad del régimen. Este hombre dictó una nueva constitución en la que decidió cambiar varias cosas del gobierno pasado, el poder político de las Fuerzas Armadas de ese país, y en la actualidad de Brasil todavía sigue esto vigente. La dictadura de Brasil logró poner al país entre las potencias mundiales, pero por la pobreza y el hambre de la población. Los militares eran los líderes del terrorismo y el régimen militar había dejado un total de 434 desaparecidos y muertos. Dictadura en Uruguay. La política de Uruguay estaba dividida en dos fuerzas, el Partido Colorado y el Partido Blanco.
El Partido Colorado representaba los sectores urbanos y el Partido Blanco defendía los sectores del campo. Estas dos fuerzas se enfrentaron a la MNLT, que significa Movimiento de Liberación Nacional Tupumaros. Pero ¿qué son los Tupumaros? Los Tupumaros eran considerados como la pesadilla de Uruguay. Era un movimiento guerrillero que comenzó en 1963 y este movimiento se dedicaba a robar, a torturar y a asesinar a personas que eran inocentes. Su objetivo era transformar a la sociedad a través de la lucha armada. Uruguay fue uno de los países que formó parte del Plan Cóndor. Estados Unidos le ordenó a Uruguay que amenazara de muerte o que secuestrara y que le diera un susto al líder de los Tupumaros. La agente de la CIA, que era la Agencia Central de Inteligencia, Dan Mitrione, era un jefe de la Oficina de Seguridad Pública estadounidense en Uruguay. Lo que verdaderamente hacía Mitrione era enseñarle a los policías de Uruguay a torturar. El 1 de marzo de 1972 asumió la presidencia de Uruguay Luis María Bornader. Este hombre, cuando asumió la presidencia, todo en Uruguay estaba en medio de un caos político. El presidente decidió pedirle ayuda a los militares para poder vencer a los Tupumaros. Bornader se convirtió en 1973 en el primer dictador de Uruguay. El 9 de julio, los obreros y miembros del Frente Amplio organizaron una manifestación en el centro de Montevideo. Lo que tenía la dictadura era impulsar una política de liberación de la economía, implementar reglas laborales más flexibles a favor de los empresarios, pero no tenían en cuenta los derechos de los trabajadores. Las personas que quisieran evitar esto estaban en riesgo de ser secuestrados, encarcelados, torturados o hasta violados, pero aunque todo esto ocurrió, para lograr este objetivo tomaron como rehenes a varios dirigentes tucumanos, entre ellos estaba José Mujica. Este hombre estuvo preso durante toda la dictadura. El gobierno decidió cerrar todos los medios de prensa independientes y declarar ilegales a todos los partidos políticos que funcionaban en ese momento. En 1973, las Fuerzas Armadas uruguayas destituyeron al presidente Bornader y suspendieron todas las elecciones, y los militares comenzaron a tomar todas las funciones del gobierno y controlaban todo el tiempo a la población. En 1980, los militares proyectaron una nueva constitución que establecía que un candidato podría tomar la presidencia, pero solamente si era aceptado por las Fuerzas Armadas. La dictadura convocó un plebiscito para legitimar su proyecto en las urnas, y mientras tanto los partidos políticos hacían publicidad para que la gente no apoyara la iniciativa militar. Argentina, 1974. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, político y económico, entre periodistas se rumoraba que las Fuerzas Armadas desaprobaban el revelo presidencial de Isabelita, como se le conocía a María Estela Martínez, la viuda de Perón. El 24 de 1976, las fuerzas militares de Argentina se tomaron el poder, un golpe de estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Para la junta militar era pertinente eliminar a todo aquello individuo y o colectivo que fuera traidor. En esta lista incluían personas con pensamiento político comunista, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos más. Incluso llegaron a morir personas que no tenían nada que ver con ello, con tan solo aparecer en la lista de muerte de cada régimen. Se estimaron más de 30.000 desapariciones durante la última dictadura, ya que optaron por secuestrar a los llamados traidores, reclutarlos en centros clandestinos, torturarlos y luego matarlos. Muchos de ellos fueron los vuelos de la muerte. A los opositores se les drogaba, se les ponía cemento en los pies y luego se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban Mar del Plata. Así se perdían eternamente en el océano. Aquí unos temas relevantes en las dictaduras de América Latina. ¿Qué es el neoliberalismo? Tal vez te estés preguntando qué significa esta palabra. Pues la verdad, esta palabra no tiene ningún significado en sí.
es algo que ha generado controversia en los últimos 50 años, desde la mitad del siglo XX hasta aquí, en el siglo XXI. Son una serie de ideas y conceptos los cuales no son tangibles, no es un postulado, ni mucho menos una dictadura. Pero podemos decir que es algo político, económico, sobre la salud, sobre la vida pública o todo lo que conocemos normalmente. Algo que sí podemos decir sobre el neoliberalismo es que es una contraposición a cualquier otra idea de organización social, de colectividad, contraria al comunismo. En el neoliberalismo se refuerza lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo, y la riqueza de uno o de un grupo sobre el de todos por igual. Más bien, podemos decir también que el neoliberalismo es en favor a las grandes empresas. Se impulsó primero en el Reino Unido y en Estados Unidos. El neoliberalismo estadounidense tiene 9 características principales, las cuales son: primero, el cambio del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional. Segundo, la privatización de muchos servicios brindados por el Estado. Tercero, el compromiso del Estado de estar activamente con las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo. Cuarto, la reducción en el gasto social. Quinto, la reducción de los impuestos a las empresas y a las familias. Sexto, ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de los trabajadores. Séptimo, aumento de los trabajadores temporales sobre los trabajos fijos. Octavo, competición entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo, por consecuencia de la posguerra. Noveno, introducción de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente en el pago de los trabajadores de más poder. Desde allí en adelante surgen muchas más ideas que se manifiestan en forma de leyes, políticas públicas, acuerdos constitucionales, acuerdos entre gobiernos y políticas económicas, y aspectos muy concretos, como lo es la propiedad privada. No por ser lo más exitoso es lo mejor. Este se ha aceptado y adaptado alrededor de todo el mundo, y por él han surgido cosas como buenas, así también cosas malas. La Guerra Fría en América Latina. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se desató un conflicto no directo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dividiéndose el mundo en dos polos, comunista y capitalista. El bloque capitalista corresponde a un modelo económico el cual fomenta la propiedad privada y el bien individual. Por otro lado, el bloque comunista corresponde a una ideología social caracterizada por planificación colectiva de la vida comunitaria. Algunas características de algunas ideologías son: en el comunismo no existe la propiedad privada y tampoco existen las clases sociales. El capitalismo es todo lo contrario. Dios creó una serie de planes para que la empresa de América Latina recibiera el capitalismo antes del comunismo, ya que en sus países sagrados de la política, Estados Unidos perdería recursos valiosos. Son: doctrina de Keynes es una ayuda monetaria a países latinoamericanos solo si se mantienen aliados del bloque capitalista. Esta ofensiva surge principalmente porque Estados Unidos teme el avance de la Unión Soviética. Los Estados Unidos tenían como objetivo eliminar la influencia soviética en América Latina para lograr que este objetivo los latinoamericanos rompieran relaciones comerciales, que tuvo gran éxito, y lo segundo fue presionando a los gobiernos latinos para que prescribieran los partidos comunistas. La doctrina de seguridad no son nacionales, son acciones políticas exterior de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno de cada país. Estados Unidos instaura latinoamericanos. En aquellos países que el nazismo cobraba fuerza, Estados Unidos tomará acciones para que el socialismo buscará ser alcanzado por la vía armada, uno de ellos en el caso de Cuba, o por vía democrática electoral, que sería Chile, entre 1954 y 1990. Estados Unidos promoverá otros destinos de la
y también se enfrentaron políticamente con el ejército norteamericano. Esto se generó la crisis de los misiles. La URSS decidió colocar misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Estados Unidos descubre esto y bloquea la isla con barcos y aviones. Ante la posibilidad de un enfrentamiento en la Primera Gran Guerra Mundial, Roosevelt plantea a Kennedy que quitará los misiles si Estados Unidos actúa, y este quitará los misiles que irían en Turquía. Esta propuesta fue aceptada y se mejoran las comunicaciones entre ambos bloques. En conclusión, América Latina es un escenario donde la guerra impacta profundamente en los conflictos, con acontecimientos en los diversos países, incluyendo a Chile con el golpe de Estado.